Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y a continuación vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia Ética y Cultura de la Legalidad. El equipo está conformado por Manríquez Cortés, Verónica Milagros, Manríquez Cortés, Viviana Guadalupe, Martínez Tejeda, Valeria Lisset, Ríos Soto, Axel Ramón, Rodríguez Rodríguez, Ingrid Stephanie y Tamés Delgado, Alison Arani. Este producto integrador de aprendizaje consiste en seleccionar una problemática relacionada con la ética, definiendo de una manera clara y buscando propuestas para su solución planeada ante la sociedad. Con ello, buscando la eliminación rápida de este problema que está afectando a nuestro entorno. Como equipo, llegamos al acuerdo de abordar este proyecto referente al tema de la corrupción, la cual es el mal uso que hace el poder público para su beneficio personal. Ya que se vaya elaborando la estructura de este proyecto, se identificará cada punto de él a más a detalle. Identificación del problema. Corrupción en México. La corrupción es el uso del poder público en procura del poder, una ventaja o beneficio indebido para quien actúa o para terceros, que generan restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, es decir, cualquier abuso del poder público para gratificación privada o ganancia política, señalada por muchos analistas como uno de los problemas políticos del país. Se dice que a nivel actual de corrupción ha afectado negativamente la legitimidad política, la transparencia administrativa y la eficiencia económica tanto en el país como en el extranjero. Identidad del problema. Este delito es cometido por los servidores públicos que se alinean para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general para imprimir su ejecución o para renunciar a sus puestos, con el objeto de impedir o suspender la administración pública. La ubicación de este tema elegido es a partir del 1940 se produce un cambio en la política mexicana. El poder es cedido a los civiles, aunque la estructura política establecida continuó siendo de tipo vertical. Enrique Krauss, en 1995, la corrupción moderna en México comenzó con civiles que eran egresados de las universidades y que llegaron al poder. Los nuevos actores de la política eran por tanto individuos bien formados con una adecuada presentación, pues generalmente usaban traje y corbata. Con estos nuevos personajes, otra característica apareció y es que tenían o estaban vinculados con negocios privados, así que desde el poder comenzaron a gestarse fortunas gigantescas. Tiempo. Para entender cómo se fue arraigando la corrupción en México, habría que remontarse al menos hasta nuestros orígenes. Como nación, en la época prehispánica se sabe que los funcionarios y figuras públicas y hasta los ciudadanos eran sancionados severamente por cometer actos de corrupción. Está documentado también en varias fuentes que a partir del mismo descubrimiento de América, luego durante la conquista, pero sobre todo a partir de la caída de México, Tenochtitlán, y con ella del Imperio Azteca en 1521. Se cometieron diversos actos de corrupción que se realizaban prácticamente en plena impunidad ante la ausencia del control del gobierno imperial. Magnitud del problema. La corrupción como problema social ha tenido un gran alcance dentro de la política tanto como en la sociedad. Además, impacta de manera directa sobre la vigencia de los derechos humanos, especialmente por dos vías. Por un lado, ha ocasionado privación de recursos públicos esenciales que podrían utilizarse para satisfacer las utilidades y necesidades básicas de salud pública, educación, infraestructura o seguridad.
También redujo la confianza pública en la administración judicial, debilita la capacidad del sistema de justicia para garantizar la protección de los derechos humanos y afecta el trabajo y la independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del derecho. Causas. Debilidad institucional. Las reglas del juego no se siguen en la administración pública porque se rompen fácilmente. Normas sociales. Existe un ambiente que normaliza la corrupción porque ciertas transacciones políticas o sociales son permisibles a través de la corrupción. Falta de contrapesos políticos. Hay una falta de equilibrio político. No existe una oposición activa o un Congreso para supervisar el poder ejecutivo. No hay pesos y contrapesos en el contexto local y no los hay. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. Hay una falta de responsabilidad, ya que no existe una estructura única que cubra todo, desde documentar el proceso de toma de decisiones hasta revisar el uso de los fondos públicos. Impunidad. La falta de autonomía en los órganos sancionadores permite que la corrupción quede impune. Consecuencias. Fuga de capital. Cada año se utilizan más de 1 billón en todo el mundo para el soborno y gran parte del dinero se esconde en paraísos fiscales. Capital estancado y la economía global. Reduce la capacidad del gobierno de proveer recursos básicos, teniendo en cuenta los gastos presupuestarios utilizados para prevenir la corrupción y los que no se utilizan como causa de la corrupción. El gobierno reduce su capacidad para proporcionar recursos y servicios básicos en los ciudadanos. Reducción de inversiones. Los países que luchan contra la corrupción pueden aumentar su ingreso nacional hasta en un 400%. Se discapacita al Poder Judicial. Un Poder Judicial corrupto supera la capacidad de la sociedad para erradicar la corrupción. Permite que el crimen organizado y el terrorismo florezcan. Cuanto más corrupto es un país, más probable en que esté sujeto a la violencia del crimen organizado, que probablemente responda a un Estado de derecho débil. Crea políticos sin voluntad ni carácter. La lucha contra la corrupción requiere una política fuerte y decidida, y cuando la corrupción prevalece, no hay políticos comprometidos con la mejora del país. Afecta la salud. Como parte de los efectos de la corrupción, la salud puede verse afectada tanto física como psicológicamente, y es una sociedad ebria que se refleja en la salud y estado físico de la población, entre otras cosas. Al gasto público en este ámbito. Estrategias para la solución del problema. Exigir nuestros derechos. El primer paso es entender el tipo de corrupción que existe, en más de un sentido. Las manos de los ciudadanos comunes están atadas en muchos casos, desde el soborno a la policía hasta el lavado de dinero y en otros casos donde tienen cierto margen de maniobra para evitar el surgimiento o promoción de la corrupción. Debemos conocer nuestros derechos cuando nos paran en la calle y nos amenazan con llevar el coche hasta la valla, lo que está prohibido en muchos casos. Decir no. No solo basta con conocer las formas de corrupción, sino que los ciudadanos también deben aprender a rechazarlas. Al no alentar este comportamiento, tenemos que resistir, porque de lo contrario solo podemos lograr soluciones a corto plazo. Desmantelamos más o menos todo lo que existe en la estructura del Estado. Denunciar. Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que los residentes deberían correr el riesgo de ser condenados. Tenemos que tener la valentía cívica de conectar a los funcionarios públicos que pretenden hacer su trabajo a través de la corrupción. Y si no condenamos, nunca habrá suficiente en cuanto a establecer los casos, investigarlos y sancionarlos, para ir a decir aquí no pasó nada. Organizarse. Para no ser los únicos que intentan presionar las autoridades en caso de corrupción, los ciudadanos deben organizarse para aumentar su poder. A veces es difícil ser el único que dice que no. Uno quiere cambiar la forma de hacer las cosas en una industria, un tema o una sociedad. También hay que participar en la discusión política en este
texto electoral para entender qué tienen que ofrecer los candidatos para combatir la corrupción. Pero bueno, los resultados. El principal resultado que se espera es invitar a la población a que se denuncien la mayor cantidad de casos asociados a la corrupción posible. Es por eso que debemos exigir nuestros derechos. Lo que se debe de hacer es que la misma comunidad se organice de una buena manera para así poder formar un grupo en el cual esté dispuesto a combatir y coayudar a las personas que estén pasando por una situación de corrupción e invitarlas a alzar la voz para poder evitar un México sin corrupción. Bueno, y luego continuaríamos con la propuesta para su solución. Principalmente lo que debemos hacer como ciudadanos es fortalecer todas las instituciones para el combate de la corrupción, ir cerrando los espacios en las compras y contrataciones del gobierno. También es muy importante reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la resignación del presupuesto. Algo que siempre debemos de tener en cuenta es poder impulsar la bancarización y lograr eliminar el uso del dinero en efectivo para toda transacción gubernamental que se realice como gobierno abierto. Tienen que impulsar la creación y difusión de datos públicos para así poder evitar la corrupción que año tras año se ha llevado a cabo. Debemos de tener en cuenta que siempre se tiene que incorporar al sector privado en el combate de corrupción. Y por último, como toda comunidad debemos de impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a cada una de las personas que logren y se atrevan a denunciar. Todo esto con el fin de lograr evitar la corrupción que existe en México. Son cosas muy importantes que se deben de tomar como opción para poder evitarlo. Al finalizar este producto de aprendizaje y la implementación de todos los puntos requeridos, como equipo reflexionamos sobre la importancia de saber cómo lidiar con la corrupción, es decir, cómo lidiar con este problema y saber generalmente se aplica desde la violación de autoridad o todo abuso del poder que se pueda dar con fines de lucro personal. En conclusión, la corrupción debe ser eliminada porque viola las leyes en materias, las mismas que deben ser sancionadas. Por último, para erradicar la corrupción, todos deben hacer su parte para cumplir la ley y hacer que el país sea un país justo. De parte del equipo 6, esto ha sido todo.